noches, buenas tardes. Y también tenemos ahora en la línea a Jaime García Chávez, él, abogado, activista. Él presentó la denuncia contra el exgobernador Javier Duarte. Yo lo estoy confundiendo con el veracruzano César Duarte Jaques. Hijo, se parecen mucho, Álvaro. Por los ladrones. No te culpo. No. Jaime García Chávez, bienvenido a Los Periodistas con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les agradezco estar en Los Periodistas. Un saludo, Álvaro, Alejandro, pues buenas tardes y pues a la orden. Pues usted presenta en septiembre del 2014 una denuncia que pues abre muchas cosas, o sea, destapa, empieza a mostrar qué tan podrido estaba este caso, una denuncia de septiembre del 2014 contra Duarte, pero también contra una de las piezas clave en este tramado, que es el secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera, y es por el fideicomiso al que estos señores le están metiendo dinero del gobierno de Chihuahua para convertirlo nada menos que en un banquito, o sea, para tener ranchos, vacas, un PRI con dinero y además un banquito pues para lo que se ofrezca, ¿verdad? Así es. Híjole, mano, pues es que es increíble este caso. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es que ustedes empiezan con esta investigación que conduce a este primer dato? Bueno, yo tenía el precedente de que César Duarte pues fue un aguerrido defensor de la corrupción de Patricio Martínez García, gobernador de Chihuahua. Así es. Del 98 al 2004. Él pues fue el vocero para defender lo indefendible, un gobierno que tiene infinidad de cargos, pero que transitó hacia la impunidad. Entonces, aquí lo que hicimos en Chihuahua fue ir documentando el gobierno de César Duarte en diversas áreas, pero particularmente en lo concerniente a corrupción. Y fue un arduo trabajo encontrar precisamente el fideicomiso por 65 millones, en los que una de las cláusulas dice que ese fideicomiso es de inversión para adquirir acciones de el futuro Banco Unión Progreso, que Duarte había anunciado como uno de los objetivos de su gobierno, pero la realidad es que había ofrecido el objetivo para él ser el socio mayoritario de esta institución de crédito, que iba a ser una banca múltiple, equiparable a cualquiera de los bancos existentes en el país por el calado de las operaciones que podía realizar. También logramos documentar que una vez que se firmó ese fideicomiso para comprar acciones del futuro banco, pues se nombró a Jaime Ramón Herrera Corral como el secretario de Hacienda. Sí. Del gobierno de Duarte. Por un par de razones lo nombraron a él. A ver, lo voy a interrumpir un segundo. Estamos hablando con Jaime García Chávez. O sea, el señor al que se llevan a Hacienda, el señor Herrera, ¿estaba en dónde? ¿Era el encargado del fideicomiso y se lo lleva de secretario de Hacienda? No, él era el fideicomiso, nada más es una acción mercantil. Okay. De Duarte y de su esposa. Okay, hay una serie de papeles por allá. De ese fideicomiso a sus hijos. Uh-huh. Pero Jaime Ramón Herrera Corral era el estratega para crear el banco. Claro. El que hizo la gestión ante Hacienda, ante la Comisión Nacional Bancaria, y que tenía el carácter de apoderado de los que estaban impulsando la creación de este banco. Pero hubo dos hechos muy importantes. La certificadora Moody's
en un primer informe dice que les resulta sospechoso que los principales accionistas sean a su vez los altos funcionarios del gobierno de Chihuahua. El gobernador y el secretario de Finanzas. Todavía el secretario de Finanzas no, sino que había otros altos funcionarios. Entonces les vetan entregar una certificación que la Comisión Nacional Bancaria les exigía pues para continuar con la resolución de conceder la patente bancaria. Pero luego hubo una segunda certificación que les resultó negativa. Esa certificación también de Moody's dice muy claramente que no dan el tamaño para constituirse en banco, que pueden ser una institución auxiliar, pero que no dan el tamaño. ¿De qué año es esa resolución? Esa resolución es del 13. De 2013. De 2013. Entonces, ¿qué hace Duarte? Nombra a Jaime Ramón Herrera Corral secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera, abre la llave de los recursos presupuestales de Chihuahua y hace depósitos hasta por 88 mil millones de pesos en depósitos de fin de semana. Pero promediando, el banco que iba a ser de Duarte tenía 500 millones de pesos diariamente sacados de las arcas del gobierno. O sea, no tenían el tamaño para ser un banco y ya los había castigado 2 veces Moody's. Bueno, pues entonces, como ya tenemos también en nuestras manos el gobierno de Chihuahua, pues abre la llave de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y échale el dinero a este banco que estamos formando, a esta cuentita de banco que vamos a convertir en un banco. ¿Así fue? Así fue. Entonces, las líneas que nosotros abrimos con nuestra denuncia de 23 de septiembre del año 2014, en primer lugar acusó el enriquecimiento ilícito, sí, porque la familia Duarte, de acuerdo a los ingresos que se podían conocer, no disponía de 65 millones para presentarlos en una sola entrega, en una sola exhibición. Eso en primer lugar. Pero luego era más que evidente que había un uso abusivo de facultades y atribuciones en las que se estaba excediendo el gobierno, y todavía más pues había el desvío de fondos. Entonces señalamos básicamente 3 delitos, se abrió la investigación y hasta ahora podemos decir que a 5 años, porque estamos a punto de cumplir los 5 años, esta denuncia todavía no ha llegado a un juzgado. A ver, estamos hablando esta tarde aquí en Los Periodistas con Jaime García Chávez. Él es un abogado y es un activista chihuahuense, pero es el autor de una denuncia contra el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, por enriquecimiento ilícito. Pero esta denuncia es al margen de todas las denuncias y procedimientos contra el exgobernador. La suya todavía no está... está, por decirlo en términos antiguos, en averiguaciones previas. Exacto. Claro. En averiguaciones previas. Todavía no trascendemos en 5 años a un juzgado que decrete una orden de aprehensión o que archive ¿y por qué? En fin. ¿Y por qué en su caso no ha avanzado? Bueno, debo decirles que el expediente, pues decía, era muy voluminoso. Actualmente tiene alrededor de 100,000 hojas. Sí. Y nosotros logramos acreditar todos y cada uno de los extremos de los tipos legales de tipo penal, pues que le imputamos a Duarte, a Jaime Ramón Herrera Corral y a un diputado que murió en condiciones muy sospechosas acá en Chihuahua, que era el trío pues que estaban denunciados. Sí. El trámite se fue así bajita la voz, la gente
encargada pues del análisis financiero en materia de corrupción, pues cuando los veíamos ya en corto, pues como había un trajín diario ahí con ellos, pues nos decían, pues es que ya está acreditado, ya nada más falta que diga el procurador y seguramente la autorización del presidente de la República, Peña Nieto. Claro. Entonces, ahí se mantuvo el asunto, pero ya para terminar la administración de Peña Nieto, el procurador Elías Beltrán, el encargado de despacho en ese entonces, ¿sí? Sí, fue consultado, si era el procurador, fue consultado por la Dirección de Análisis Financiero para decretar el no ejercicio de la acción penal, o sea, exonerarlos. ¿Y qué pasó? Entonces, recurrieron a malas artes en materia de litigio y me notificaron, como estaban obligados a hacerlo, nada más los puntos de la resolución donde se pedía el no ejercicio en consulta. Sí. Pero todos los argumentos sustentados, esos me los ocultaron. Yo me amparé, gané el amparo para conocer íntegramente con base en que se quería decretar el ejercicio de la acción penal. Ya para terminar Peña Nieto, pues gané el amparo, o sea, y Elías Beltrán todavía alcanzó a recurrir esa resolución, que lo revisara un tribunal colegiado. Se da el cambio de gobierno, sí, y ya Gert Manero en la fiscalía, ahora ya fiscalía, sí, pues siguió en la inercia de continuar en el litigio en contra nuestra, e indirectamente pues favoreciendo a César Duarte. A ver. Usted lo que está diciendo, que de la misma manera en que el ex procurador Alberto Elías Beltrán buscó el no ejercicio de la acción penal en contra del ex gobernador César Duarte, el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, también busca el no ejercicio de la acción penal contra el ex gobernador. Continuaron litigando en esa dirección, favoreciendo a César Duarte. Ah, caray. A través de diversas comunicaciones, incluso algunas públicas, le hicimos ver al fiscal pues que estaba litigando en hechos de corrupción pues más que evidentes. ¿Y ya ha habido una Eso rectificación? Ya lo corrigieron. ¿Ya lo corrigieron? Ya se desistieron del recurso. Porque lo que hemos visto es que llegando Gertz, le pasó al abogado Díez Gargari, sí. Llegando Gertz Manero, también seguían con la misma dinámica. Porque ahí estaba el ex procurador. Había un ex procurador de sí. Peña metido ahí, que es el que estaba operando para seguirles cuidando la espalda. O usted ahora comenta que con Gertz Manero avanzaron y ahora pues ya se desistieron de estar protegiendo a César Duarte. ¿Sí Así es así? Ellos corrigieron, se desistieron del recurso y mi amparo quedó firme. De tal manera que hoy podemos decir sí, que me tienen que notificar íntegramente la resolución para que yo pueda controvertirla. Pero también el Ministerio, la Fiscalía actual, pues puede tomar otro derrotero y ya desistirse de esto. Para nosotros es un verdadero tesoro obtener copia completa de esa solicitud de no ejercicio de la acción penal que se hizo ya a fines de la administración de Peña Nieto. ¿Eso qué evidenciaría? Evidenciaría la visión del gobierno de Peña Nieto con relación a César Duarte. La protección. Sí, la protección que le querían dar y los argumentos que estarían puestos en mis manos para que yo los controvirtiera, para que viniera una resolución definitiva. Entonces, nosotros estamos convencidos de que nuestra denuncia original está plenamente sustentada. Sí. He hablado de los documentos de Moody's, he hablado de los depósitos, todos están debidamente acreditados con documentos certificados indubitables, y sin embargo pues no logramos la meta que buscamos desde hace 5 años. Aquí el otro problema, o un par de problemas para no referirme a todos, es que cuando entra Javier Corral de gobernador,
que él había participado sumándose a la lucha contra César Duarte, pues hace a un lado esta denuncia y emprende una ruta Claro. diferente. Como es lógico, pues ya estando en la administración iban a saber muchísimas más cosas, pero no tenían por qué desdeñar el esfuerzo cívico que se hizo desde el 14. Claro. Licenciado García Chávez, sí. le quiero preguntar muy concreto lo siguiente. ¿Es César Duarte Jaques, ex gobernador de Chihuahua, uno de los políticos más corruptos, hablando con hechos, que ha tenido ese estado? Yo tengo una carrera de opositor de más de 50 años. Sí, lo sé. Puedo decir que Chihuahua nunca ha tenido un gobernador tan corrupto como César Duarte. Así. O sea, en muchas direcciones, en muchos aspectos. En mi escritorio, como yo me dediqué a investigarlo, había muchos elementos para hacer diversas acusaciones, pero nada más teníamos una prueba, el fideicomiso, Sí. donde claramente se decía para crear un banco. Entonces, cuando yo veo el asunto César Duarte creando un banco, pues veo un propósito mucho más alto de la corrupción. Claro. O sea, se quería tener una institución de una banca múltiple para operar y tapar todo. Pues las leyes bancarias pues están sustentadas en el secreto bancario. Y dígame Entonces, una cosa, don Jaime. Sí. ¿Pudo César Duarte Jaques hacer lo que hizo solamente para hablar del caso del banco sin la complicidad del secretario de Hacienda y del presidente de la República en ese momento? De ninguna manera. Aquí hay tres cómplices: Peña Nieto, Videgaray y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que autorizó la creación del banco, y se la autorizó precisamente a Jaime Ramón Herrera, cuando era a la vez el creador del banco y ya secretario de Hacienda. ¿Quién o sea, era el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? No tengo ahorita, no viene a mi memoria el nombre, pero se le autorizó, apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se dirigen a Jaime Ramón Herrera Corral diciéndole que se autoriza la creación del banco. ¿En qué año fue esta autorización? La autorización del banco fue en 2014. Tuvo que haber sido González Aguadé. Pero Así era él. era González Aguadé. Sí. Claro. Un personaje allegado no solamente a Luis Videgaray, sino a José Antonio Meade, el ex secretario de Hacienda y ex candidato presidencial del PRI, involucrado también en el asunto de Caja Libertad y Juan Collado. Exacto, él es correcto el dato. Una última cosa, licenciado Jaime García Chávez, quien fue el primer ciudadano chihuahuense que formuló una denuncia en contra del ex gobernador César Duarte Jaques. ¿Ve usted que ahora sí exista voluntad política por parte de las autoridades federales para que sea detenido y procesado el ex gobernador? Pues yo quisiera pensar que hay una voluntad política de ir en contra de los corruptos. Lo que me suena muy raro es tanto tiempo. Se supone que tiene 2 fichas de la Interpol, se supone que está en Nuevo México bajo la protección que le brindó una de las cómplices también, Susana Martínez, que fue gobernadora de Nuevo México, que seguramente es la que le posibilitó que se escondiera por allá, y entonces hay un trámite de extradición desencadenado que, de acuerdo al tratado, pues supone que si lo detienen con fines de extradición, pues tendrá que seguirse un juicio allá en territorio norteamericano, y en el que tendrá Duarte todas las posibilidades de defenderse, porque el tratado de extradición con Estados Unidos, aparte de viejo, pues es obsoleto en algunos fenómenos ya contemporáneos. Estamos hablando de un tratado de hace alrededor de medio siglo.
Entonces hasta se puede presentar como perseguido político. Pues sí. Híjole, qué va. Y entonces es lo que nosotros censuramos acá, de que en lugar de hacer un frente único contra la corrupción, pues tengamos nosotros que andar batallando, ¿verdad? Para todos los trámites, para todas las tareas, ¿verdad? Cuando que entendemos que el triunfo de Corral de alguna manera se sustentó en el movimiento cívico que se inició con la denuncia contra una última pregunta, don Jaime, una más. Sí, Alejandro. Si lo meten al bote, si llega a México y lo meten al bote, ¿este señor va a cantar contra Videgaray y contra Peña o se lo va a guardar como Rosario Robles? Yo creo que Duarte ha sido sagaz en cuanto que tiene agarrados tanto a Peña Nieto como a Videgaray y a Mid y a todo el aparato al que le sirvió. Creo que los ha chantajeado suficientemente bien. Creo que es parte del problema por el que no se le detiene, pero se supone que hoy corren otros vientos. Claro. Y que lo correcto sería extraditarlo, así se tarde un año, ¿verdad? Y traerlo acá con dos finalidades, pues que pague y la restitución del patrimonio robado, por supuesto, a los chihuahuenses. Y aquí, pues, a mí lo que me parece muy cuestionable acá desde el balcón chihuahuense es la justicia selectiva, porque Jaime Ramón Herrera Corral, como tiene convenios de oportunidad con la Fiscalía de Chihuahua, pues el señor, no obstante ser el cerebro, porque hay que reconocer que Jaime Ramón Herrera Corral era el cerebro, es una gente que conoce el aparato financiero, trabajó dentro de él mucho tiempo, tenía el know-how pues para hacer las cosas, pues goza de una protección que lo mismo lo puedes ver en un restaurante, en un templo, o platicando con los altos funcionarios del gobierno de Chihuahua. Pero porque ya cantó, ¿no? Pues ya cantó, pero el Código Penal establece que cantas y restituyes lo que te robaste. Y nadie sabe que haya hecho esa restitución. Pero sí, por otro lado, esto lo estamos trabajando ya más en forma, pues el fiscal de Chihuahua, Peniche, sí, pues tiene vasos comunicantes con la defensa de Jaime Ramón Herrera Corral y conflicto de intereses. Entonces, es una cosa muy delicada para un gobierno como el de Javier Corral. Don Jaime García Chávez, vamos a seguir en comunicación porque no solamente le interesa a Chihuahua que un personaje como el exgobernador César Duarte sea castigado por todos los latrocinios, sino es un asunto de interés nacional que quizás sea más conocido el caso del otro Duarte, el de Javier Duarte, que ya está en la cárcel, que este otro César Duarte, que desvió o que está acusado de peculado por desviar más de 6,000 millones de pesos, pero además el asunto del enriquecimiento ilícito por el que usted presentó la denuncia. De manera que sigamos en comunicación, don Jaime. Con mucho gusto, Álvaro y Alejandro, pues yo aprovecho estas oportunidades para difundir esto y ejercer, claro, pues la iniciativa para que avance, ¿verdad? Claro. No claro, podemos tener una justicia diferida que claro, pues se traduce en una negación de justicia. Muy buenas tardes.